Agradecer la invitación, obviamente. I apologize because I prefer to speak Spanish. Anyway, there is an English version. It's a little bit shorter. The references are missing, but I think it's okay for this situation. To work, it is not. I am speaking English. Es un trabajo que pretende ser una intervención puntual con relación a la temporalidad múltiple en la tradición marxista a partir de dos ejes. La preocupación central es tratar de traducir esa problemática debatida sobre todo en términos teóricos, tratar de traducirla en algún intento de lectura de la coyuntura. En ese sentido, el trabajo está repartido en dos partes, teniendo en cuenta que quizás no todos sean lectores de Althusser y como para ir al punto, desarrollar un poco la noción de temporalidad histórica diferencial en el objeto del capital, del Lille Capital de Althusser, puntualmente recuperando el concepto de sobredeterminación, subdetermination, como la dimensión que permite establecer una relación compleja entre el concepto de contradicción y temporalidad. Con relación a este punto, yo voy a retomar dos o tres cosas que se dijeron en estos días, sobre todo hoy. En primer lugar, ayer hace un rato, Natalia hacía una intervención con relación a la exposición de Tombazos en la necesidad de recuperar la idea de unidad. En ese sentido, esta primera parte del trabajo pretende ir en esa dirección, tratando de recuperar la idea de unidad, pero como una unidad contradictoria. Y esa concepción de la contradicción claramente está atravesada por la concepción althusseriana, es decir, entendida en los términos de sobredeterminación. En ese sentido también una diferenciación quizás sutil, pero que sugirió Tombazos hace un rato, que la tensión entre los diferentes ritmos o temporalidades quizás habría que pensarla en los términos estrictos de una contradicción en estos términos. Otra cosa que voy a recuperar es algo que dijo Maximiliano ayer con relación a la neutralización del conflicto. La voy a retomar en una clave althusseriana. Y con relación a la coyuntura, también algo que decía María hace un rato, con relación a, sin perder la preocupación por la transformación del estado de cosas, es quizás una coyuntura que requiere de manera mucho más urgente tratar de comprender la eficacia, ¿no?, de cómo está en este momento. Esas son las dos características del primer punto. El segundo, y entonces para dirigir la problemática en esa dirección, una intervención de Balibar y puntualmente la necesidad de situar un punto de vista dialéctico del problema de la temporalidad, una dialéctica que claramente está basada en la transformación de la estructura dialéctica en la lectura del Althusser de Marx, para pensar, además de la relación entre contradicción y temporalidad, la relación entre contradicción y tendencias, sobre todo en una coyuntura dominada por la experiencia ideológica del tiempo absoluto. Esos son los dos ejes del trabajo. Atravesando esos dos ejes, una tercera problemática, que en realidad es la que soporta un poco el peso de este problema, que tiene que ver con una reflexividad respecto a los puntos de partida de la lectura. Es decir, para poder leer esa articulación entre diferentes temporalidades
desde un punto de vista crítico, supone también y paralelamente pensar el modo, bueno, el título de Natalia que cambió recién, de cómo leer la contradicción y la complejidad del tiempo que propone la lectura althuseriana. En ese sentido, como saldo del recorrido, se busca poner de relieve el estatuto epistemológico de una lectura crítica que advierta el carácter ideológico del eterno presente, pero que pueda también y sobre todo reflexionar sobre los mecanismos de su eficacia dentro de los procesos de neoliberalización. Bueno, el título es Temporalidad plural y lectura crítica de la coyuntura. Arranco con una cita del objeto del Capital, de Althusser. Deberíamos concebir con todo rigor la necesidad absoluta de liberar a la teoría de la historia de todo compromiso con la temporalidad empírica, con la concepción ideológica del tiempo que la sostiene y recubre, con esa idea ideológica de que la teoría de la historia, en tanto que teoría, puede estar sometida a las determinaciones concretas del tiempo histórico, con el pretexto de que este tiempo histórico constituiría su objeto. En Iniciación a la filosofía para los no filósofos, Althusser afirma que las filosofías son todas, de cierta manera, contemporáneas, que la filosofía es inagotable porque supone una relectura perpetua como práctica que vuelve a los textos interminables. Pero a diferencia del idealismo, esa sobrecarga de las obras filosóficas, el hecho de que no se puedan ajustar o reducirse a su letra inmediata, no expresa el carácter infinito de la interpretación, sino la extrema complejidad de la función filosófica. Una reflexión sobre los puntos de partida de la lectura no se ajusta a una caracterización metodológica, sino precisamente a esa función filosófica que permite pensar la complejidad de los límites de lo teórico como espacios de intervención. Eso, una vez desarmado el pacto tácito entre el discurso del conocimiento, que leía la esencia de las cosas, y el mito religioso de la lectura que presentaba su complicidad. Eso es la lectura sintomática de Althusser. Ese espacio de intervención demarca el estatuto epistemológico de la lectura y su gravitación con respecto al trabajo teórico. A su vez, la dimensión política que completa su función específica es el reconocimiento de que no se puede prescindir de la propia tradición, ni de su conceptualidad, ni de sus formas ideológicas, aunque leer de una cierta manera las genealogías conceptuales dominantes es ya una toma de posición en el terreno de la teoría y simultáneamente una respuesta a las urgencias reclamadas por su coyuntura histórica. Cita de Althusser: no hemos leído El Capital como economistas, historiadores o literatos. No hemos hecho a El Capital la pregunta de su contenido económico o histórico, ni de su simple lógica interna. Hemos leído El Capital como filósofos, planteándole, por lo tanto, otro problema. Le hemos planteado la cuestión de su relación con su objeto. Y ahí resalto su relación con su objeto. A propósito de esa diferencia entre la especificidad del objeto y la particularidad de una lectura que se constituye en su relación con él, lo primero que hay que mencionar de la lectura althusseriana del Capital es que no hay, estrictamente hablando, una distinción entre el objeto de Smith y Ricardo y el de Marx. Sin embargo, dice Althusser, tampoco hay, como sostienen las lecturas vulgares, una diferencia del método, el cual uno sería metafísico y el otro dialéctico. La lectura superficial de la continuidad del objeto conlleva a su vez una lectura superficial de la historicidad que supuestamente, bajo el método dialéctico, habría introducido Marx en su crítica a la economía clásica, al objetar el carácter ahistórico de sus categorías. Según esta perspectiva, la ausencia de relatividad y transitividad de las condiciones de producción capitalistas eternizaban un modo de producción cuando en virtud las categorías que lo podían explicar estaban históricamente determinadas. El efecto de eternidad que lo podían explicar
el efecto de eternidad de la concepción de los economistas clásicos señalada por Marx, como se sabe, fue ingenuamente leída en los términos de un historicismo. Historizar es entendido en este contexto como la puesta en movimiento, tal como habría hecho Hegel con Spinoza y con Ricardo llegado el turno de Marx. Pero, cita Althusser, este malentendido pone en cuestión directamente la relación de Marx con Hegel y la concepción de la dialéctica y de la historia. Si toda diferencia que separa a Marx de los economistas clásicos se resume en el carácter histórico de las categorías económicas, basta a Marx historizar las categorías, rechazarlas, el tenerlas por fijas, absolutas, eternas, y considerarlas, por el contrario, como categorías relativas, provisorias y transitorias, por lo tanto, sometidas en última instancia al momento de una existencia histórica. Esta concepción de la dialéctica como método en sí y de haberlo aplicado a la economía clásica para historizar sus conceptos, únicamente llega a delimitar un objeto que presupone de antemano, descuidando justamente la complejidad que confiere a su relación con él. El punto crucial de esta confusión es para Althusser que la relación con el concepto de historia se cancela cuando de antemano se tiene a la historia por objeto. La evidencia del concepto hace de él una solución cuando en su cifrado ideológico oscurece el hecho de que no es una respuesta sino el planteo de un problema teórico. Leer allí el exceso literal de una categoría que pretende ajustarse a las evidencias de la historia empírica y su concepción ideológica del tiempo permite emprender la tarea de producir el concepto de teoría de la historia sin reproducir en círculos la función ideológica de su versión idealista. Hay que comenzar entonces por una lectura materialista de la dialéctica para comprender cómo la transformación de su estructura en manos de Marx habilita una problematización de la complejidad temporal que está en la base de dicha operación. La problemática teórica de Marx es precisamente la que exige preguntarse por cuál debe ser el contenido del concepto de historia. Y esta interrogación presenta el problema de la temporalidad histórica diferencial que signa la transformación de la estructura dialéctica. En tanto método de análisis, la dialéctica es, en estos términos, una invención de Marx y no un préstamo, por lo tanto, una forma de leer su ruptura con Hegel. El tiempo histórico hegeliano es la continuidad desplegada de la esencia interior de la totalidad histórica, expresada en los momentos del desarrollo de la idea. Alcanza con una lectura expresiva para dar cuenta de ese reflejo de la esencia en la existencia. La limitación es suficiente y correlativa, dado que la existencia presume, al igual que la lectura que le es exigida, la transparencia mítica que está en su origen. A diferencia de la lectura expresiva, la lectura sintomática es la que al mismo tiempo lee la literalidad del texto que describe la existencia y muestra cómo esa lectura de la evidencia es posible gracias a la opacidad que le es inherente, ya que para colmar el espacio total del texto, la evidencia necesita un hueco al cual llenar. En un mismo gesto, entonces, la lectura materialista produce de modo inmanente lo que la lectura ideológica esconde como su propia condición de posibilidad. Cita: se trata, pues, de producir, en el sentido estricto de la palabra, lo que parece significar hacer manifiesto lo que está latente, pero esto quiere decir transformar, para dar una materia prima preexistente, la forma de un objeto adaptado a un fin, aquello que en cierto sentido existe ya. Fin de cita. La forma sintomática en que la problemática teórica puede ser definida como una transformación crítica se muestra allí donde lo lleno de la palabra historia se revela como su vacío teórico. Dialéctica y lectura son, por lo tanto y en consecuencia, una articulación imprescindible de la trama específica
que define la contradicción marxista. A esta contradicción me refería al principio. Y a la complejidad temporal que de ella se desprende. Uno de los ejes centrales del proyecto althuseriano Hereda de Marx es la transformación de la estructura dialéctica, conservando la contradicción, pero leyendo la complejidad de su función práctica en la historia. El carácter sobredeterminado de la contradicción marxista es el rechazo de toda exterioridad trascendente que reconoce, no obstante, en la inmanencia de la estructura, una fuerza paradójica que no es compatible con el movimiento interno de la contradicción hegeliana. Lo que para Althusser es la primacía de la relación sobre los elementos se opone a la relación diferencial de una contradicción contenida en un universal ontológico. La complejidad estructural de la totalidad marxista supone diferentes niveles de jerarquización de sus elementos, cuyo ordenamiento implica la dominancia determinante de una de las estructuras como unidad de las restantes. Si bien Althusser señala que esta primacía jerárquica no puede reducirse a la primacía de un centro, habría que decir que en cierta forma sí lo hace. El principio de determinación en última instancia no remite a la dilatación de una determinación irreductible, señala ante todo que la existencia estructural no puede prescindir de algún modo de organización. La ausencia de centro es correlativa a la reafirmación del principio de la totalidad expresiva hegeliana por su reverso. La unidad coyuntural es histórica y no esencial, pero ello no equivale más que a sostener la necesidad ideológica de un centro. Esto es lo que decía Natalia recién, ¿no? Hay una necesaria unidad, pero la experiencia de esa unidad es siempre ideológica. Entonces, ¿cómo problematizar eso más allá de la visualización de los diferentes niveles que producen esa articulación? Ese es el problema de nuestra coyuntura, ¿no? No es en su ausencia, sino en el exceso de su pretensión ontológica, donde hay que leer la temporalidad compleja, que sí es lo que la ideología debe invisibilizar para alcanzar ese grado de eficacia. La continuidad homogénea del tiempo hegeliano tiene su causa en la otra característica que lo define, el presente histórico. Esta categoría permite entender por qué una lectura que se apega a la expresión directa de la existencia se comprende a sí misma como una parte expresiva de esa misma esencia. Tan consecuentemente coherente con la ideología que representa, la operación intelectual presupone el saber solo en el horizonte inmediato del presente. Ese movimiento es caracterizado por Althusser como un corte vertical que llama corte de esencia. Cita, un corte tal del presente que todos los elementos del todo revelados por este corte están entre ellos en una relación inmediata que expresa inmediatamente su esencia interna. Fin de cita. Esta copresencia de los elementos se basa en un tiempo único y una estructura de la existencia histórica como totalidad. Cualquier momento de ese tiempo único será entonces un presente en el que el saber se produce al leer en el corte la presencia de la esencia en todas sus determinaciones concretas. La contemporaneidad del tiempo es inseparable de la unidad de su estructura social, donde todos los elementos que la conforman expresan la totalidad. En Hegel, dice Althusser, nadie puede saltar por sobre su tiempo, porque la filosofía es ese tiempo absolutamente capturado por el presente. Todo porvenir está ya contenido en la esencia, solo que al desplegarse se volverá entonces el presente de su tiempo. En palabras del propio Hegel, es una cita de la introducción a las lecciones de la historia de la filosofía, es decir, que es una cita transcripta literal de Hegel, no de la redacción de las lecciones. Cita de Hegel entonces. Toda filosofía, precisamente
por ser la exposición de una fase especial de evolución, forma parte de su tiempo y se halla prisionera de las limitaciones propias de éste. El individuo es hijo de su pueblo, de su mundo, y se limita a manifestar en su forma la sustancia contenida en él. Por mucho que el individuo quiera estirarse, jamás podrá salirse verdaderamente de su tiempo, como no puede salirse de su piel. Se halla encuadrado necesariamente dentro del espíritu universal, que es su sustancia y su propia esencia. ¿Cómo podría salirse de ella? La filosofía capta, con el pensamiento, este mismo espíritu universal. La filosofía es, para él, el pensamiento de sí mismo y, por lo tanto, su contenido sustancial determinado. Toda filosofía es la filosofía de su tiempo, un eslabón en la gran cadena de la evolución espiritual, de donde se desprende que solo puede dar satisfacción a los intereses propios de su tiempo. Fin de cita. Al tiempo histórico hegeliano, caracterizado entonces por la contemporaneidad del presente y la continuidad homogénea, se contrapone una temporalidad diferencial en la cual, cita, el presente de un nivel es, por así decirlo, la ausencia de otro, y esta coexistencia de una presencia y de ausencias es el efecto de la estructura en su descentralización articulada. Esto quiere decir que la no contemporaneidad es una característica primordial de la estructura. Allí donde la contradicción nace y renace, para usar una expresión de Balibar, la temporalidad está sobredeterminada por una pluralidad de ritmos articulados que permite pensar conjuntamente estructura y coyuntura. El carácter múltiple de la temporalidad permite a su vez identificar el dominio ideológico de un tiempo lineal, irreversible y secuencial que se presenta como la experiencia ideológica de un tiempo absoluto. Pero esta representación no es el tiempo de la historia, sino, tomo prestada una expresión de Vittorio, es la absolutización imaginaria de uno de sus ritmos, solo que tomado como la medida de los demás. Cita de Althusser: la verdadera historia no tiene nada que permita leerla en la continuidad ideológica de un tiempo lineal, el que bastaría señalar las cadencias y cortar. Posee, por el contrario, una temporalidad propia, extremadamente compleja y, desde luego, perfectamente paradójica con respecto a la simplicidad sorprendente del prejuicio ideológico. El rechazo del modelo ideológico de un tiempo continuo, susceptible de cortes de esencia del presente, refiere a una operación teórica que no cancela el riesgo ideológico, a menos que, como advierte Althusser, pueda al mismo tiempo evitar ser sustituido por la idea de diversos tiempos, autónomos e independientes, es decir, es la contracara que repone de otra forma la idea, ridícula para Balibar, de que hay historias autónomas. En esta representación se conserva la misma referencia al tiempo absoluto, solo que en otra apariencia, el de la existencia de varias historias, cuyas temporalidades pueden diferenciarse entre sí según sus atrasos o avances, es decir, con la medida de una distancia que repone clandestinamente, dice Althusser, un tiempo general tomado como referencia. Sorteadas estas dos representaciones, sobre todo la segunda, la especificidad de los tiempos y las historias es diferencial, puesto que está fundada sobre las relaciones articuladas entre sus diferentes niveles. Si se trata entonces de historias diferenciales de diversos tiempos y ritmos, ciclos y niveles, la especificidad diferencial de sus relaciones hay que pensarla en la unidad específica de la estructura compleja del todo. Los retrasos, adelantos, sobrevivencias, desigualdades de desarrollo no comparten su existencia como efectos diversificados de un tiempo ideológico, por el contrario, cita, coexisten en la estructura del presente histórico real, que es el presente de la coyuntura. La contradicción dialéctica entre las diferencias y las dependencias de estos diversos niveles no son nunca evidentes ni visibles. Por lo tanto, tampoco pueden leerse inmediatamente como la evidencia de un objeto empírico.
Estas ausencias que habitan la presencia de lo visible es lo que permite afirmar, a contrapelo de Hegel, que no hay en cada elemento de la estructura la expresión de la esencia del todo, de modo que el tiempo invisible no es una historia yuxtapuesta pero oculta, tampoco es la ausencia del nombre del aspecto negativo contenido en la propia esencia diferencial del elemento, sino la diferencia articulada entre diversas instancias de la estructura y en donde radica la complejidad del todo estructural. Cierro con una cita de Althusser. Hablar de temporalidad histórica diferencial es, pues, obligarse absolutamente a situar el lugar y a pensar en su propia articulación la función de tal elemento o de tal nivel de la configuración actual del todo. Es determinar la relación de articulación de este elemento en función de otros elementos, de esta estructura en función de otras estructuras. Es obligarse a definir lo que ha sido llamar su sobredeterminación. Y esto no es otra cosa que la teoría de la coyuntura indispensable para la teoría de la historia. Por lo tanto, esa condición tensa entre las diferentes temporalidades, decía al principio, sería mejor pensarlas en los términos de una contradicción y, tal como acabo de exponer, no puede sino pensarse en una coyuntura singular. En ese sentido, el final de la exposición remite a un intento, ¿sí?, de pensar esa complejidad, sobre todo en la estructura política, sin la instancia o el nivel temporal político, la singularidad de la coyuntura que nos toca vivir a nivel general. Yo estoy pensando también en la singularidad de la coyuntura nacional argentina, pero vale para procesos de neoliberalización más general. Entonces voy a hablar del tiempo neoliberal. Para Balibar no hay ningún sentido de la historia que garantice una transformación particular, y sin tener así ningún propósito, no obstante, la historia es un movimiento de transformación en el que todas sus configuraciones están siempre sometidas a un proceso dialéctico. La ideología neoliberal tiene quizás, a diferencia de la ocupación empirista y racionalista del idealismo que colmó su lectura en el siglo XIX y XX, un exceso discursivo particular que permite ser leído sintomáticamente a partir de las consecuencias renovadas de su diagnóstico. En sintonía con esta tesis, Balibar plantea una discusión con algunas interpretaciones contemporáneas que reactualizan en el presente de la escena neoliberal la fórmula del ingreso a una poshistoria, sentenciando un proceso de desmocratización irreversible. El problema se inscribe entonces en la necesidad de situar un punto de vista dialéctico que ponga de relieve la temporalidad compleja en clave materialista, una lectura de la forma variable del conflicto en el movimiento de la historia. En su discusión con Wendy Brown, Balibar señala que no alcanza con acordar los rasgos generales de un presente neoliberal. En el diagnóstico y caracterización de su realidad ideológica es necesario discutir las tesis filosóficas de las que viene acompañado. Cita de Balibar: el neoliberalismo no es solo una ideología, es una mutación de la naturaleza misma de la política, que no solo tiende a neutralizar tan completamente como sea posible el elemento conflictual, sino que quiere privarlo de antemano de todo significado. No se trata tanto de política como de antipolítica. Sin embargo, la antipolítica no es el reverso de la política ni su negación, es una contratendencia al interior de su proceso diferencial. En el marco de ese conflicto inmanente se justifica, para Balibar, el recurso al sostenimiento de la democracia como un problema que recupera la dimensión dialéctica, como el movimiento de una historia compleja en el que las contradicciones no nacen como consecuencia necesaria de la totalidad dentro de un esquema causal de desarrollo. La democracia no es un régimen que pueda ser superado por su propia negación interna, es antes bien la forma conflictiva y contradictoria de una lucha de tendencias. Ni una realidad establecida ni un mero ideal, dice Balibar,
Es la lucha permanente en contra de su propia conversión en oligarquía y monopolio del poder. Por lo tanto, no tiene la forma de una de las tendencias en disputa, sino el carácter irresuelto y conflictivo que oscila tendencialmente entre su democratización y su desdemocratización, sin llegar nunca a una síntesis absoluta de una democracia total o a la supresión del momento, o a la superación del momento enajenado de la idea. En este sentido, la caracterización del neoliberalismo como una nueva racionalidad o como una crisis de los sistemas políticos tradicionales, liberales o autoritarios, corresponde únicamente al señalamiento de las formas ideológicas en las que la coyuntura reproduce las representaciones de un tiempo absoluto. La idea de un tiempo irreversible, de la que viene acompañada esta representación, es para Balibar correlativa a un salto por fuera de la historia que, cita, confiere a la idea de desmocratización una dimensión propiamente apocalíptica. Fin de cita. En fin, una versión actualizada del fin de la historia, de la fórmula del fin de la historia, en dos versiones igualmente escatológicas, una nihilista, la otra redentora. Algunos de los resultados de ese proceso de descomposición serían el colapso de la injerencia del Estado en la vida común, la revalorización del carácter ilimitado de las libertades individuales, tan ficticias en sus condiciones materiales como violentas en sus consecuencias reales, y finalmente la disolución de la ciudadanía como un efecto directo de la profunda crisis de los sistemas representativos. Balibar se pregunta si en este escenario la llamada descomposición de la ciudadanía es efectivamente un dato o si por el contrario resulta un recurso ideológico al que se apela desde el interior de esos procesos de los que se supone sería su propia consecuencia. En sus palabras, la respuesta neoliberal a la crisis del Estado Nacional Social, o si se prefiere, la contribución del neoliberalismo al desencadenamiento de esa crisis, en otras palabras, la promoción ilimitada del individualismo y del utilitarismo y la privación de las funciones y los servicios públicos, ¿en qué medida puede decirse que esta respuesta contiene el peligro mortal para la ciudadanía, no solo en sus figuras pasadas, sino también en aquellas por venir? Porque por un lado, si es otra cita de Balibar, porque por un lado se supone que ésta se ha convertido en inútil, irracional, merced al surgimiento de gobernanzas que permiten calcular y optimizar los programas sociales y los procedimientos de reducción de los conflictos en función de las utilidades. Por otro lado, se reclama más que nunca que la representación es una forma política impracticable y peligrosa. Pero si acaso es cierto que la crisis no es el tránsito hacia una particular forma de estabilización del capitalismo contemporáneo, sino su régimen de normalidad, ¿sí? La idea de la revolución permanente. En primer lugar, habrá que reconocer que la crisis no se proyecta en una teleología del apocalipsis ni en una utopía transformadora. Y en segundo lugar, habrá que admitir que la normalización de la crisis no es sinónimo de supresión del conflicto ni del movimiento de sus contradicciones históricas. No es la historia vaciada de conflicto, es la representación de sus contradicciones en la idea de crisis como régimen de normalidad. Esa es la precisa función ideológica, la captura de la historia mediante la invisibilización de su componente procesual, de la dimensión compleja de su temporalidad, de las contradicciones sobre las que se articula la singularidad situada de una coyuntura y las determinaciones de sus condiciones históricas. El recurso neoliberal a diversas formas de gobernanza tiene su arraigo en una ideología del eterno presente, cuya visibilidad inmediata oscurece la lectura de una multiplicidad de ritmos presentes pero invisibilizados, formas de reconversión del componente futuro en formas de pasividad o de resignación, formas de reprimir el aspecto necesariamente inacabado del horizonte democrático para proyectar su fracaso y, por último,
formas de reemplazar la aspiración y el deseo de lo común por identificaciones subjetivas radicalmente particularizadas. Pero quizá su mayor victoria sea la de privar al conflicto de su fuerza política. Desarraigado del espacio político y social, es relegado a ciertas zonas específicas para ser identificado y reprimido. Es de notar una cierta ideologización de las relaciones entre conflicto y violencia que, no sin perversidad, reserva la violencia institucionalizada como represión preventiva del conflicto. La operación es doble. Por un lado, se particulariza el conflicto en casos o sujetos. Por otro, se ejerce una contraviolencia represiva en nombre del orden democrático. Entre la crisis sistemática y la violencia sectorizada, lo que queda neutralizado dentro de todas las variaciones del conflicto es la posibilidad de que la acción política ascienda a nivel colectivo. Lo que impide, en definitiva, es su expresión como realidad constitutiva de la vida democrática. El tiempo neoliberal no borra el componente conflictual, lo llama crisis y lo expone como total y permanente. En una suerte de visibilidad cegadora por el exceso de su transparencia, porque no se esconde, se expone, y esa es la singularidad y el riesgo de leer en ese exceso del todo a la vista, ¿sí?, de los procesos de neoliberalización, no se esconde, se expone excesivamente para dejar de ser vista. Lo que se cancela no es la política, sino el modo en que ésta apunta a una universalidad que expresiones como ciudadanía o pueblo apuntan a nombrar. Lo que suprime esta representación son los procesos conflictivos propios de las composiciones colectivas, que son reemplazadas por instancias de defensa de procesos de particularización promovidos por el mandato de identificaciones sumamente individualizadas. Contrarrestar la sinonimia, ¿sí?, y ir en contra de la sinonimia entre conflicto y crisis, recupera una reflexión acerca de las relaciones, ¿sí?, que la democracia mantiene con la lucha, de esa relación, no del objeto democracia, de la misma manera que no es el objeto historia. Ubicar así una problematización de esa relación evita el círculo de la pregunta que le exige a la democracia ser definida y obliga a pensar en la historia. Dentro de los grados de presencia o de eficacia de la coyuntura, es necesario leer, a partir de estos índices, las ausencias determinadas que el prejuicio ideológico niega cuando lee el efecto como presente por entero, cuando solo está presente como estructura.